Me dio mucha risa. Aquí alguien dice, no me queda tiempo. Y todavía le sobraban como 2 minutos. Pero bueno, tranquilo. Obviamente, la primera vez es bastante complicado. ¿Listo? Es bastante complicado. Pero de nuevo, entre más lo intenten, les va a ir mejor la próxima vez. Sebas, ¿este tema es de sucesión? No, no, este tema no es esto no es ningún tema. De hecho, eso es algo que voy a trabajar con ustedes en el refuerzo, ¿se acuerdan? En el refuerzo de matemáticas de los fines de semana. Quiero trabajar eso con ustedes, cómo identificar el tema. Pero bueno, eso se los digo después. Vale, entonces, vale. Por lo que vi, por lo que estuve leyendo, algunos no entendieron, ¿ok? Algunos no entendieron y pues tranquilos, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada porque obviamente yo se los voy a explicar. Al final de cada pregunta, yo les voy a explicar cuál es mi argumento y algunos consejos. Vale. Bueno, voy a ver aquí algo. Voy a ver, buscarles algo interesante. Mm, perfecto. Vale, pero sí, la mayoría lo hicieron bien, la mayoría lo hicieron bien, pero algunos ahí se confundieron. Entonces, ahora sí, les voy a explicar. Bien lo que pasa. Aquí está diciendo de que la variable k toma valor entero positivo, entonces la suma de cualquier conjunto de k enteros consecutivos será divisible por k. Uy, está complicado, ¿verdad? Como que esa afirmación, si uno la lee así, eso está un poquito difícil de entender. Pero, o sea, mirando, uno analizando el ejemplo, uno, pues,
entiende mejor. Entonces, este es el ejemplo 1. Ok, entonces, ejemplo 1. Entonces, dice, miren cuántos números enteros consecutivos hay. Hay 1, 2 y 3. Esos son los enteros consecutivos. Ok, 3 números consecutivos. 13, 14, 15. Consecutivos, o sea, porque si van uno al lado del otro, 13, 14, 15. ¿Vale? Esos son consecutivos. Entonces, como hay 3, bueno, la suma es divisible entre 3. Divisible, ¿por qué entre 3? Porque hay 3. Son 3 números consecutivos. Era, yo sabía. Bueno, yo sabía que no debía decirlo, pero bueno. Entonces, y ahora miren el ejemplo 2. Entonces, hay 1, 2, 3, 4 números consecutivos. Bien, 4 números consecutivos. La suma da 50, ¿sí? Pero este no es divisible entre 4. ¿Listo? No es divisible entre 4. Eso es lo que quiere decir esta afirmación. O sea, tomar cualquier valor, entonces tomar enteros positivos, números que estén consecutivos. Entonces, si tú tomas 2 números consecutivos, bueno, la suma es divisible entre 2. Así como sacar un promedio, más o menos como sacar un promedio. Entonces, miren lo que pasa. El problema que tiene aquí David es que dice que será divisible, o sea, siempre será divisible. Y aquí te dan un ejemplo donde sí se puede, donde eso que está diciendo Arturo sí se puede. O sea, tomó 3 números, bueno, la suma se divide entre 3. Pero en el otro ejemplo, toma 4 números consecutivos y la suma no es divisible. ¿Listo? La suma es la que debe ser divisible. Entonces, eso quiere decir que Y daba un decimal. Yo intenté hacerlo y me dio un decimal. por eso sí, eso quiere decir no es divisible, ¿listo? No es divisible. O sea, no te da entero. No te da un número entero, exactamente. Exacto. Por eso dice que no es divisible. Bien, no es divisible. Eso quiere decir que la afirmación que él dice es cierta, sí, es cierta porque hay números donde sí se cumple. En el ejemplo 1 es un ejemplo donde sí se cumple, pero hay un ejemplo, al menos uno, pueden haber otros, pero aquí solamente te dan uno. Entonces, esta afirmación es cierta, ¿listo? Pero hay excepciones, ¿listo? Hay excepciones. Por eso es que la B dice falsa para al menos un valor de K. Para al menos un valor de K. ¿Cuál es el valor de K que no se puede? El 4. ¿Listo? El 4. Ese es el valor que no se puede. Bien. Me quedó bien, sí, te quedó bien, pero no supiste argumentarla, Aleja. Entonces, eso es algo que, bien. Entonces, sí, lo importante es saber el por qué. Bien. Entonces, hagamos otro ejemplo, ¿listo? Un tercer ejemplo. Vale, la variable K toma un valor entero positivo. Entonces, voy a ver que K sea 2. ¿Listo? K2. Eso es lo que quiere decir esto. La variable K toma un valor entero positivo. Entero positivo. ¿Listo? Esa es la primera parte. Vamos a entender este enunciado mejor para que entiendan todo mejor. Listo. K, un valor entero, o sea, cualquier número positivo. Entonces yo voy a decir que 2 para hacer el ejemplo, pero se puede hacer con el que sea. Entonces dice, la suma de cualquier conjunto de K enteros consecutivos, o sea, de K enteros. Entonces, la suma de cuántos números? De 2, porque K es 2. Entonces, voy a sumar 2 números consecutivos. ¿Listo? Consecutivos. Por ejemplo, el 1 más el 2. ¿Ok? ¿Por qué 2? Porque
Eso es lo que me indica acá. La K me indica el número de números consecutivos. ¿Listo? Si K fuese, por ejemplo, 3, entonces tendría que sumarle 3, un número más, pero consecutivo. ¿Listo? Consecutivo. O sea que le siga el que viene. Si K fuera 4, sería 1 más 2 más 3 más 4. ¿Listo? 4 números consecutivos. Si K fuera 5, bueno, tocaría sumar 5 números consecutivos. ¿Listo? Sumarlos. ¿Listo? Entonces luego dice, será divisible por K. Entonces dice que la suma de esos 5 números se puede dividir entre 5, en este caso. ¿Listo? En este caso, entonces, si yo lo hago con 2 para que sea más fácil, si yo lo hago con 2, la suma da 3. ¿Listo? Y eso no es divisible. No es divisible. No es divisible pues porque da decimal. ¿Listo? No es divisible entre K, que es 2. Entonces fíjense que tenía, había que entender bastante bien ese enunciado. Y eso era lo difícil, entender ese enunciado. Porque si no entendieron el enunciado, el ejemplo menos lo iban a entender. Bien, su solicitud de datos es aceptada. Muy bien, entonces fíjense, en el ejemplo 1, hay 3 números consecutivos, ¿vale? 3 números consecutivos, y cuando él los suma, dice que sí es divisible entre 3. ¿Listo? ¿Por qué entre 3? Porque hay 3 números consecutivos. Entonces, en el primer ejemplo sí se puede, pero en el segundo ejemplo no se puede. Entonces, esa es una excepción. O sea que esto que está diciendo sí se cumple, o sea, sí es cierto, pero hay excepciones. ¿Listo? Hay excepciones. Y ahora, ¿por qué no es la D? Esa es una, sí, eso me lo dijeron. De hecho, aquí algunos dudaron, algunos dudaron y pensaron que era la D. Lo estaba leyendo. Algunos dijeron que era la D. ¿Listo? Bueno, ¿por qué no es la D? Correcta para al menos un valor de K. Bien. Entonces, es por lo siguiente. Es por lo siguiente. Porque cuando nosotros hacemos una afirmación aquí como que en matemáticas, pues nosotros sacamos es la excepción, o sea, miren, este es el conjunto. Este es el conjunto de los que sí se puede. Sí se puede. ¿Listo? Este es el conjunto de los valores donde eso que está diciendo David sí es cierto, es correcto. Pero hay un grupito por aquí donde no se puede. ¿Listo? Que no se puede y ahí te dieron un ejemplo. Entonces, la D viene siendo correcta para al menos un valor de K. Correcta para al menos un valor de K. Quiere decir que, pues, sí, se le está dando como que la importancia a lo que, a lo que no es. O sea, porque el conjunto de lo que sí se puede es muchísimo más grande. Es por eso, ¿vale? Es por eso. Entonces, como que tú dices, porque cuando uno va a decir si una afirmación es correcta o falsa, nosotros nos centramos son en esto, en las excepciones. En las excepciones. ¿Vale? En las excepciones. Bien. Otro ejemplo. Bueno, Listo, les explico de otra forma. Les explico de otra forma. Bien. Listo. Entonces dice, bueno, si uno lee el enunciado, ¿no? Bueno, si la variable K toma un valor entero positivo, entonces la suma de cualquier conjunto de K enteros consecutivos será divisible por K. Entonces, se puede afirmar con certeza, ¿listo? O sea, con certeza se puede afirmar de que para al menos un valor eso es falso.
¿Listo? Con certeza podemos decir que para al menos uno. Pueden haber más, pero para al menos uno, eso es falso. Para al menos uno es falso. Pero si uno marca la D correcta para al menos un valor de K, correcta para al menos un valor de K, estaríamos diciendo que, pues, esta afirmación es como, es como decir que, bueno, un ejemplo mucho más fácil. Cuando uno dice, no, todos los hombres son mentirosos, excepto David. ¿Listo? Excepto David. Entonces ahí estamos, o sea, hay muchos hombres mentirosos, pero sacamos de ese cuento a David. ¿Listo? Sacamos de ese cuento a David. Entonces, viene siendo por eso, ¿ok? Tiene que ser por eso. Bien. Y bueno, y otra razón es porque la D en parte es correcta, pero ustedes han escuchado esto de que hay opciones que son más acertadas que las otras. ¿Sí? Ustedes han escuchado eso, de que en el ITFES hay una que se acerca un poquito, hay otra que se acerca más, y hay otra que es como que la correcta, que es la más válida. Bueno, esa es otra razón. Esa es otra razón. Porque la dice correcta para al menos un valor de K. Y eso es cierto, sí. Eso es cierto. Bien, eso es cierto. Es correcta para al menos un valor de K. Pero lo que en realidad importaba aquí es la excepción. La excepción, bueno, cuando no es correcto eso. ¿Listo? Cuando no es correcto, porque ya sabemos que es correcto cuando pasa esto de que, o sea, ya sabemos cuándo es correcto. Es correcto cuando se toma esos números, se suman y se dividen. ¿Listo? Se suman y se dividen. Pero lo realmente importante es saber cuándo eso no se puede. ¿Dónde está la excepción? ¿Listo? ¿Cuándo está la excepción? Entonces, sí. Ambiguas. No, no es que sean ambiguas, sino que toca leer demasiado bien. ¿Listo? A ver, no puede ser correcta porque nos preguntan por la afirmación de David y dice que el conjunto de K es divisible siempre. Listo. Eso fue lo... Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, y también entra en juego mucho esta parte de la lectura y sí, depende de lo que te digan. Depende de lo que te digan. Aquí te dicen que lo que dice David es que esto siempre se cumple. ¿Ok? Otra forma de verlo es lo siguiente. David dice que esto siempre se cumple. ¿Listo? Eso siempre se cumple. Pero con el ejemplo, o sea, para lo que sirve este ejemplo es para saber de que para al menos un valor no se cumple. Entonces, lo que nos quiere decir este ejemplo es que esto no siempre se cumple. No siempre se cumple. ¿Listo? Entonces, ahí relacionando esa información, por eso es que uno llega a la B y no a la D. ¿Ok? Porque sí, es correcta para al menos un valor de K, pero eso ya se sabe. ¿Listo? Eso es lo que dice David. David dice que eso siempre se cumple. De que esto siempre es verdadero. Pero los ejemplos lo que nos quieren decir es que para al menos uno, eso no es cierto. Eso no es verdadero. O eso no se cumple. ¿Listo? Exactamente. O sea, en el ejemplo 1 sí se cumple y en el ejemplo 2 no se cumple. Es para que ustedes vean eso. Para que ustedes se den cuenta de que eso que está diciendo David es cierto, ¿sí? Eso que dice David es correcto. Pero no siempre. ¿Listo? No siempre. Entonces, así era como podían darse cuenta. ¿Alguien escribe lo que escribe el profe? No, no. ¿Vale? No. Entonces, otra forma de hacerlo. Otra forma, chicos, de hacerlo. Entonces, fíjense que esto tiene demasiadas formas y por eso es que yo no les digo como que
Hay una forma correcta de argumentar, hay muchas formas de argumentar, ¿sí? Solamente toca practicarlo mucho. Otra forma de verlo. Primero, había que entender muy bien el enunciado. Entonces dice que esto siempre es verdadero. Siempre se cumple. ¿Okay? Eso que está diciendo David. Entonces, eso que está diciendo David siempre es verdadero, bueno, la opción es que no. Eso no siempre es verdadero. Entonces, tachamos las que dicen que es correcto. ¿Sí ven porque es importante también ver eso? ¿Cómo empiezan? La C y la D empiezan mal. ¿Ok? Para que se acuerden de esa estrategia. Empiezan mal. Porque eso que está diciendo no siempre es correcto. Y para eso te dan los ejemplos, para que tú veas que no siempre se cumple eso que dice David. Entonces se tachan las que empiezan mal y queda la A y la B. ¿Listo? Entonces esa es otra razón por la cual se puede descartar la D, porque empieza mal, empieza diciendo que eso es correcto y eso no es correcto. No es correcto porque esto no siempre pasa. La evidencia está en los ejemplos. El ejemplo te da la evidencia de que eso no siempre se cumple. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, fíjense, hay muchas formas de verlo, pero sí, esto no era de ningún tema específico, sino más bien entender lo que realmente te están preguntando. Bien. Muy bien. Entonces, sí, consejo. Consejo, pues, bueno, aquí leyendo sus argumentos, el consejo que les puedo dar es que, no, bueno, toca leer muy bien, obviamente, sí, como siempre, toca leer muy bien. Y fíjense que el secreto aquí estaba como en dividirlo, ¿listo? Entenderlo, pero de una forma más dividida, porque es que si ustedes leen todo ese enunciado, eso es complicado de entenderlo a la primera. Entonces, si la variable k toma un valor entero positivo, bueno, paren ahí. Entonces, un entero positivo. O sea, k vale 2. Un entero positivo. Entonces, la suma, entonces fíjense, así. O sea, si pueden dividirlo, cuando entre más lo dividen, más fácil les va a quedar entenderlo. Ese es mi consejo. 20 minutos en una preguntita, claro. Claro, porque como les decía, lo más importante es saber el por qué. Entonces, como vi que estaban confundidos, les expliqué de varias formas. Listo. Perfecto. Entonces, hagamos la siguiente. Hagamos lo siguiente, pues. Esta es la siguiente pregunta. Entonces, adelante, yo les voy leyendo. Y ya saben, tampoco es necesario que se extiendan demasiado, sino con un argumento conciso es suficiente, ¿ok? No, la idea no es que hagan una Biblia, que eso lo hicieron varios, estaba leyendo. Ah, bueno, ahora les digo cuál fue el argumento que más me gustó de la pasada.
Ok, chicos. Vale, esta pregunta es muy, pero que muy interesante. Vale. Ok. Bueno, para dejar claro la anterior, el argumento que más me gustó fue el de Kevin, ok, el de Kevin. Entonces, se los voy a escribir. Bueno, voy a ver si me deja copiar y pegarlo, porque me lo escribió aquí por Zoom. Mm, pero bueno, luego se los escribo. Pero sí, fue lo que les dije. Bien, aquí hay varias cosas interesantes. Aquí en esta preguntita. Entonces, el argumento que más me gustó fue algunos que ya lo hicieron. ¿Listo? Varias personas lo hicieron, escribieron lo mismo y sí, tienen toda la razón. Pero también me di cuenta de que están bastante desconfiados, chicos. Están muy desconfiados hoy, no confían en la respuesta que les estoy dando. Y sí, para los que son nuevos, yo a veces les digo, a veces yo les doy las respuestas que son, a veces no. Entonces siempre toca leer muy bien. O sea, nunca se sabe cuándo yo les doy la respuesta que no es. Pero sí, en este caso, sí era la D. Por lo que dice Daisy. La D, puesto que en ambos se refieren al año, pero el enunciado solamente nos dicen al mes. O sea, aquí están hablando de que de que se consumió el promedio en el 2013 por mes. O sea, el periódico dice, se consumió esto por mes. Y el noticiero también. Ambos dicen de que eso fue lo que se consumió en el mes, pero aquí solamente me dicen que este dato es solamente de junio. O sea, ellos cómo saben que los demás meses fue igual. ¿Ok? Ellos cómo saben que todo el año fue así, que enero, febrero, marzo, abril, junio, julio también fue ese mismo dato por persona. Entonces, ahí porque sí, ahí ese consumo, ese dato es solamente de junio. ¿Ok? Yo no vi esa palabra junio, dice Katy. Tal vez si lo hubiesen puesto que pues en todos los meses del año ahí hubiese sido la C. Así es, sí. Mucha gente se fue por la C, ahí lo estaba leyendo, mucha gente marcó la C, sí, no confiaron en mí, pero sí, ahí está la clave, ¿vale? Ahí está la clave. Y otra razón, chicos, una cosa muy importante de esta pregunta es que en el solucionario, sí, o sea, donde uno busca las respuestas, sí, que esto aparece que es la B, pero fíjense, y eso es un error que a mucha gente le pasa, de que se confíen de las respuestas que están en, no sé, en solucionarios, en internet, y no las analizan. Entonces, sí. Si ustedes no analizan las respuestas que ustedes les dan, por ejemplo, si el colegio en un simulacro les dice que esta pregunta es la B y no les dice por qué, pueden estar cometiendo un grave error. ¿Listo? Pueden estar cometiendo un error y ustedes van a estar confiados de que es esa, pues no, pues porque lo dijo el colegio, pero si no saben realmente por qué, eso no les va a servir de mucho para el ITFES. Bien. Entonces sí, varios escribieron esto, que lo que dijo Daisy, sí, todos los que escribieron esto la tenían muy bien. ¿Listo? Ese es el argumento. ¿Listo? Entonces, bueno, no los voy a leer a todos, pues por el tema del tiempo, pero sí, los que escribieron esto más o menos, o los que escribieron algo parecido, lo tienen muy, pero que muy bien. ¿Ok? Listo. Pero si no la escribieron bien, pues ya saben que tienen que corregirlo. Y consejo para algunos que es, cuando uno va a dar un argumento aquí para el ICFES, uno no se debe extender tanto. ¿Listo? Porque yo estaba leyendo y varios se pusieron a extenderse, a escribir muchas cosas y esa no es la idea. Porque recuerden, aunque a ti no te pregunten el argumento en el día de la prueba real, nadie te va a preguntar, mira, ¿por qué es la D? Nadie te lo va a preguntar. ¿Listo? Pero tú sí debes saberlo, porque si no sabes el por qué, uno puede estar muy equivocado. ¿Listo?
Entonces, mi consejo, pero como es con tiempo, igual toca hacerlo de la forma más eficiente, ¿listo? Eficiente, y vayan al grano, no se ponga a extenderse, sino a sacar así la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Bueno, de que aquí me hablan del mes de junio y el periódico y el noticiero dicen que es todo el año. Eso está mal. Eso es errado. ¿Listo? Eso es errado. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, si dijeron algo diferente, pues ¿por qué? Vale, le faltó analizar esa idea, ¿ok? Entonces, bueno, hagamos la última pregunta, ¿ok? Hagamos la última pregunta. Entonces, yo los voy a ir leyendo, o sea, no los voy a leer en voz alta porque no me da el tiempo, pero mientras que ustedes van escribiendo, yo los voy leyendo y les voy recomendando cositas para mejorar. Entonces, en resumen, para que la tercera les salga bien, hagan argumentos muy concretos, o sea, lo más concreto posible. Si se ponen a extenderse, les, lo más probable es que pierdan tiempo y les salga mal, porque si están considerando muchas ideas secundarias, eso los confunde. Entonces, céntrense en una idea principal. Si escriben una Biblia, eso no les sirve tampoco, ¿ok? No les sirve tampoco, puede estar muy bien, pero ya saben que en el IFES toca hacer todo lo más rápido posible y correctamente. Bien. Ese es el primer consejo. Escribir todo, escribir el argumento concretamente. Y tercer consejo, pues hacer todo por pedacitos, porque el problema que pasa en el ITFES es lo siguiente. El problema es lo siguiente en el ITFES, el problema de comprensión más que todo es que ustedes intentan leer todo esto, por ejemplo, todo esto, todo el enunciado, todo lo que dice David, ustedes lo intentan leer. Y lo intentan analizar todo y eso es complicado, ¿ok? Leer todo esto y entenderlo, eso es complicado. Entonces, mi consejo es que lo partan, o sea, dividen, ya sea por coma, o sea, hasta donde llegue el punto, hasta donde lleva la coma, analícenlo, listo, analícenlo así por partes para que les quede mucho más fácil entender. ¿Listo? Por ejemplo, lo parten hasta aquí, entonces analizan hasta ahí. Si la variable k toma un valor entero positivo, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, la variable k toma un valor positivo. Luego, siguiente parte. Entonces, la suma del conjunto k. Bueno, entonces la suma de un conjunto de enteros consecutivos y así. O sea, dividirlo, entenderlo todo, pero por partes. Bien. Entonces, bueno. Entonces, esta es la... Ahora viene la pregunta más difícil de la clase de hoy. ¿Ok? La pregunta que viene ahora es la más difícil. Entonces, lean muy bien. Lean muy bien. No se extiendan porque si no... Bien. Pensé que era la primera. Pensaron que la más difícil era la primera. Ok, bueno, la más difícil es la que viene ahora. Listo, yo les voy a dar la respuesta correcta. Bien. Respuesta correcta es la A. Bien, ya les doy la respuesta. Solamente díganme por qué.
Un minuto, chicos, adelante, todavía tienen tiempo. Ok. Vale, sí, bueno, ya algunos lo hicieron muy bien, pero otros le confundieron y ya les voy a explicar qué era lo clave aquí. Bueno, primero, el argumento que más me gustó. Listo. Fue el de Karina. Miren lo que dice Karina. Obviamente, varios lo hicieron así también, entonces los que se dieron cuenta de esto, los que lo hicieron parecido, es porque lo hicieron bien. Los que no lo hicieron así es porque, sí, tienen que, ahora le prestan atención a la explicación. Bien, llenaría menos la mitad, ya que a seguir los pasos, el resultado, dada la dimensión de la piscina es 3.5, la cantidad de agua es 0.5, por lo cual llenaría menos de la mitad. Ok, vale. Lo que estuve leyendo es que varias personas estaban diciendo de que había un error en el paso 3. Eso lo estaban comentando varios de que no, porque va a dividir entre 1000. ¿Eso para qué lo va a hacer? Y chicos, aquí ahí hay un error netamente de lectura. Porque aquí el IFES nunca te dice que hay un error. ¿Listo? Cuando el IFES te diga cuál de los pasos hay un error, bueno, el IFES te lo va a decir. El IFES te va a decir, en el procedimiento anterior hay un error, diga en cuál. Pero aquí no te lo están diciendo, entonces sí. Por eso es que los que decían que había un error, por ese lado no era. ¿Listo? Por ese lado no era. Te están preguntando es otra cosa. O sea, siguiendo el paso anterior, te dicen, teniendo en cuenta el procedimiento anterior, o sea que toca seguirlo. ¿Listo? Toca seguirlo. Bien, porque miren, paso 1. Bueno, siguiendo la recomendación que les hice, lean y analícenlo por partes. Entonces, analizando el paso 1, así por partes. Calcula el volumen de la piscina multiplicando sus dimensiones. Las dimensiones de la piscina aquí está. Te lo dicen al principio. Rectangular, vacía de 2,5 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundo. Esas son las dimensiones. Las dimensiones son las medidas de la piscina. Entonces, paso 1, multiplica todo eso. ¿Sí? Solamente multiplica. Entonces, 2,5 metros. O sea, 2.5 metros por 1,5 metros por 1 metro. ¿Listo? Eso es lo que te dice el paso 1. Solamente tocaba era seguir los pasos. ¿Ok? Eso da, bueno, ahí es por eso, eso es lo que decía Karina, que da 3.7. 3.75 metros cúbicos. Bien. Ah, no, bueno. No, espérense. Ah, sí. 3.75 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué metros cúbicos? Porque eso es lo que pasa cuando se multiplican por metros 3 veces. ¿Ok? Da metro cúbico a la 3. Y eso es volumen. ¿Listo? Eso es volumen. Esa es la capacidad de la piscina. Es el paso 1. Solamente multiplicar las dimensiones y eso te da el volumen. Paso 2. Se calcula la cantidad de agua disponible multiplicando, ahí te dicen lo que debes hacer. La capacidad de cada balde por la cantidad de baldes. O sea, hagámoslo. Hagámoslo de inmediato.
Eso es lo que yo les recomiendo. Ir leyendo e ir analizando. Entonces, multiplicar eso. Capacidad de los baldes, aquí está, 5 litros. Es la capacidad de cada uno. La capacidad de cada balde es 5 litros, ahí te lo dicen. Y hay 100 baldes. Entonces, 100 baldes por 5 litros. Eso da 500 litros. ¿Listo? Eso da 500 litros. 100 por 5. Ok, entonces se multiplica. ¿Y eso por qué da 3? Multiplica, Juan, multiplica. Sí, multiplícalo. Ok. Entonces, paso 2. Cantidad de baldes por la capacidad, o sea, el volumen. Y el último, convierte la cantidad obtenida del paso anterior a metros cúbicos dividiendo entre 1000. Sí, porque fíjense que para yo poder comparar la dimensión de la piscina con la cantidad de agua, toca pues tener las mismas unidades. Yo no puedo comparar metro cúbico con litro. O sea, 500 litros no lo puedo comparar con 3.75 metros cúbicos, porque son unidades de medida diferentes. Es como si tú compararas 1 kilómetro con 1 metro. O sea, si tú lo quieres saber cuánto, toca pasar todo en la misma cantidad, la misma unidad de medida. Y eso es lo que se hace en el paso 3. Se pasa esa cantidad a metros cúbicos dividiendo entre 1000. Entonces, 500 entre 1000. ¿Vale? Entonces, fíjense, estos ceros se cancelan, 0, 0 se cancela, queda 5 entre 10. Y 5 entre 10 es 0.5 metros cúbicos. Entonces, ahora sí los puedo comparar. 0.5 es la cantidad de agua disponible, es la cantidad que hay en los baldes, 0.5, pero la piscina es de más de 3 metros cúbicos. ¿Listo? Es de más de 3, entonces. Fíjense que no se llenaría ni siquiera la mitad, porque la mitad de 3 es 1.50 y algo. Entonces, era por eso. ¿Qué era lo que tocaba hacer? No, hacer el procedimiento, entender cada paso. ¿Listo? Entender cada paso, porque ¿para qué son estos procedimientos? Este procedimiento es para saber si esta cantidad de agua es suficiente. O sea, estos pasos es para saber si el agua será suficiente. Y la pregunta te dice, bueno, ¿es posible cuando el dueño deposite el agua en la piscina obtendrá qué? Entonces, eso es lo que tocaba saber. ¿Ok? Primero saber para qué es ese paso. Esos pasos son para saber si la cantidad de agua es suficiente. Y eso es lo que te están preguntando. ¿Listo? Eso es lo que te están preguntando. Entonces, solamente tocaba seguir los pasos. Bien. Entonces, sí, esta era la más difícil porque fíjense que había mucha más información que las anteriores. Pero, sí, es algo que tocaba practicar. Y yo que quería una piscina. Vale, chicos. ¿Alguna duda antes de irnos al Kahoot? Sí, esas fueron las 3 preguntitas de hoy. Entonces, fíjense, consejo, con este ejercicio es que uno se da cuenta si saben o no, ¿vale? Es con este ejercicio realmente. Entonces, eso quiere decir que toca practicar, ¿vale? Más nada. Toca practicar, que sigan haciendo este ejercicio para que de aquí a septiembre tengan esa habilidad de responder cualquiera. Bien. Yo respondí la A, pero no hice nada de eso. Ok, sí, sí, puede ser. Pero sí, lo importante es que aprendan a generar estas ideas, ¿listo? Eso es lo más importante, aprender a generar estas ideas, generar argumentos casi que al instante. Eso es complicado porque si a ti te dan media hora, tú obviamente, tú llegas a esa respuesta. En media hora, pues sí, cualquiera con 2 manos y una hoja y un lápiz hace eso. Pero sí, en el IFES toca hacerlo, fíjense, generar ideas, generar argumentos, generar el por qué.
en muy poco tiempo y eso es lo complicado. ¿Listo? No porque la pregunta sea difícil, sino porque sí, hay que aprender a hacerlo cada vez más rápido. Bien. Entonces, bueno,